Miren, el sábado anterior vimos el tema de principios dentro del derecho notarial. Entonces, en el derecho notarial, si nos damos cuenta, cuando uno empieza a analizar principios de otras ramas del derecho, como puede ser laboral, penal, pueden llegar a ser un poquito abstractos. O sea, uno le dice en este principio y no lo sabe aplicar a nuestra realidad, a nuestra práctica. Pero, si yo les pusiera el ejemplo, que llegan dos personas a su oficina, ustedes ya como notarios o notarias, y les solicitan hacer cualquier contrato, aquí ya estamos hablando de un principio de rogación. Ya les están diciendo, mire, Lic, puede elaborarme ese documento. Esas personas no son conocidas, no son familiares suyas. Principio de extraneidad. Usted empieza a escuchar lo que las personas les están manifestando. Principio de inmediación. Ustedes empiezan a redactar ese documento con las formas. Principio de forma. Ustedes terminan el documento y las personas le firman. Principio de consentimiento. Después de la firma de los otorgantes, viene usted, colóquela ante mí y autoriza el documento. Principio de autenticidad. Ese documento usted lo lleva a algún registro. En el registro pues dicen que ese documento es lo que ahí dice. Principio de fe pública. Ustedes pueden presentar ese documento en cualquier lugar y la gente tiene la confianza de ese documento. Principio de seguridad jurídica. Entonces, si se dan cuenta, en otra rama del derecho no hay esa aplicación de los principios como existe en el derecho notarial. Aquí los principios están vivos. Aquí todos sus principios le sirven a usted y le nutren su función notarial. O sea, aquí usted no tiene que maquinar mucho para poder encontrar un ejemplo de los principios de derecho notarial. Y por eso es que son tan importantes dentro de la función notarial. Entonces, como son tan fáciles de aplicar y como están dentro de toda su función notarial, dentro del quehacer notarial, no hay el por qué usted no se los pueda saber. Es que es así, o sea, usted empieza a analizar cómo va a trabajar y ahí vienen todos los principios. Y que no es lo mismo dentro de demás ramas del derecho, sobre todo las procesales, que no todos los principios se aplican en ciertos casos. Podemos encontrar principios del derecho procesal penal, como puede ser el indubio pro reo. Solo cuando la ley favorezca al reo, pero hay casos donde la ley no va a favorecer al reo. El principio favor rei no siempre se va a aplicar dentro del derecho penal, en cambio los notariales siempre se aplican dentro de su función notarial. Entonces, si nosotros ya sabemos los principios del derecho notarial, nos vamos al siguiente tema, que son sistemas del derecho notarial. Miren, un sistema es una forma ordenada, es una forma de ordenar una rama del derecho, o una ciencia, mejor dicho. Cuidado, no se preocupe. Entonces, vamos con los sistemas del derecho. Cuando nosotros empezamos a ver notariado, se nos explica que hay dos grandes sistemas. Un sistema latino, que es el que nosotros aplicamos, y el sistema sajón. Y es una forma del cual las leyes empiezan a ordenar ese derecho. En el sistema latino, nuestro ordenamiento legal nos va diciendo, miren, para poder tener el notariado en Guatemala se necesita esto, esto, esto y esto. Ustedes necesitarán ser profesionales del derecho, se inscriben en la Corte Suprema de Justicia, hay un colegio profesional, tienen una responsabilidad del documento que ustedes están elaborando. O sea, es un sistema mucho más complejo, a contrapartida del sistema sajón.
Que el sistema sajón, hay estados, sobre todo en Estados Unidos, que es el que tenemos más cerca de ese tipo de lengua, donde hay estados como California, que si no estoy mal, se recibe, si no estoy bien, un diplomado como de 2 horas, me habían dicho, para poder ejercer el notariado. 2 horas. Es decir, que con la clase pasada que yo les di, ustedes ya tendrían que ser notarios. No, porque ellos solo legalizan las firmas. O sea, un sistema sajón lo que hace es legalizar firmas. Usted el contrato se lo hace un abogado de Estados Unidos, digamos. Pero lo que hace el notario es legalizar las firmas. Decir, bueno, las firmas que están aquí son de tal persona y de tal persona. Nada más eso. Ellos no elaboran el documento. Y por supuesto tenemos sistemas latinos mucho más estrictos que el guatemalteco, como lo es en España, que es un número cerrado de notarios. En México también hay número de notarios, sin embargo no es un sistema tan cerrado como el español. En España pues hay veces que se está esperando que quede una notaría libre para poder llegar a ser notarios. Siempre generalmente son abogados también los que estudian para notarios. Pero al momento de que usted se gradúa, no se gradúa inmediatamente de notario, tiene que hacer más estudios. A diferencia de Guatemala, que si usted se gradúa de abogado, se gradúa inmediatamente de notario. Entonces usted en Guatemala puede actuar como notario y como abogado. Por supuesto, no al mismo tiempo, porque pueden surgir hasta incluso temas legales. De aquellas personas que son el abogado defensor, generalmente se miran en aquellos delitos de negación de asistencia económica. Yo lo he visto más. Cuando una persona está obligada a dar alimentos a otra, si ésta no cumple, se ejecuta, es decir, se va a un juzgado de familia para que el juzgado de familia le obligue a pagar. Si éste no paga y no tiene ningún bien para ejecutar, se manda a lo penal. Y lo penal inicia el procedimiento de delitos menos graves, se llama, porque es un delito que tiene pena, si no estoy mal, de máximo 2 años. Entonces se va a un juzgado de paz penal a llevarse el procedimiento penal. Miren que ahí en la Constitución establece que no hay cárcel por deuda. Entonces en la pensión en realidad no es que haya cárcel por deuda, sino que hay cárcel por negarse, no tanto por la deuda. Bueno, toda la cuestión es que se va a lo penal, se inicia el procedimiento de delitos menos graves, va al Ministerio Público. Y este tipo de delitos tiene algo que se llama eximente de responsabilidad, es decir, si usted paga y garantiza, ya no hay ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, para esto es que se elabora una escritura pública de garantía. O sea, el responsable tiene que pagar la pensión y además otorgar una escritura de garantía, es decir, una escritura donde alguien más se compromete a ser garante del deudor. Bueno, ¿qué pasa muchas veces en estos tipos de procesos penales? Viene el abogado defensor del sindicado y elabora esa escritura de garantía y se la entrega a la parte agraviada, es decir, a la persona que tenga el derecho a alimentos o a la persona que lo represente, como es decir, las mamás o los papás, porque también hay veces que las mujeres se les fija pensión. Entonces, en esos casos, el abogado está actuando como abogado defensor y también está actuando como abogado de la parte agraviada, como notario de la parte agraviada. En esos casos es que los juzgados penales le certifican lo conducente al abogado defensor por esa doble representación. Está actuando como abogado y está actuando como notario dentro del mismo proceso. En civil cambia un poco esta cuestión, pero ojo con eso. Si bien es cierto, ustedes pueden ser notarios y abogados, no tendrían que actuar en el mismo momento como abogados o como
notarios. También se da mucho en civil, que ustedes no pueden notificar, ustedes son el abogado de la parte actora y no pueden notificar al demandado, porque no está nunca en su casa, porque no recibe la notificación, porque a veces los notificadores no van a ciertos lugares y solo colocan en la cédula que no estaba, pero en realidad nunca fueron. Entonces generalmente ahí se propone a un notario para que el notario vaya a notificar, notario notificador. ¿Qué hacen muchos abogados? Se proponen a ellos mismos como abogados, como notarios notificadores. ¿Qué hacen los juzgados? Le rechazan in limine el memorial, porque usted está actuando como abogado y también va a actuar como notario, un auxiliar del juez que tiene que ser imparcial. Y al momento de que usted actúe en las dos calidades, pues ya no es imparcial, está parcializado para un solo lado. Entonces, como estábamos hablando un poco, los sistemas notariales, pues van eso, van dando todo el andamiaje jurídico para poder ser notario dentro de nuestra jurisdicción de la República de Guatemala. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en Guatemala tenemos 2 requisitos para ser notarios, y en otros sistemas como el sajón, pues los requisitos son, pues, haber tomado algún tipo de curso, fijar una garantía por la responsabilidad, y es autorizado por la corte de la localidad, y por supuesto tiene un plazo de vencimiento. Ustedes como notarios aquí en Guatemala no tienen un plazo para poder dejar de ejercer el notariado. Ustedes lo van a ejercer siempre y cuando estén al día con sus colegiaturas. Si ustedes van pagando año con año al colegio profesional, ustedes están autorizados para ser notarios, a menos que los hayan inhabilitado por algún incumplimiento de sus funciones. Pero lo contrario, ustedes no tienen un plazo mínimo para poder ejercer el notariado, ni plazo máximo tampoco. Es decir, ustedes se pueden graduar, pueden estar un año ejerciendo como notarios, se cansan y ya no quieren ejercer como notarios y no tienen la obligación tampoco de ejercer como notarios. Entonces, habiendo visto un poquito el sistema legal del notariado, nos vamos a los requisitos legales del ejercicio del notariado, por favor. Organización legal del notariado. No, miren, lo que pasa ahí es que el artículo 90 de la Constitución habla de una colegiación profesional de cualquier profesional, de un montón de colegios, no solo el de abogados y notarios. Habla de enero a junio porque anteriormente pues establecía que la universidad tenía que comunicar al colegio dentro del mes de enero de los profesionales que ya haya graduado. Por supuesto, es una legislación que estaba acorde a ese momento, donde se graduaban, si mucho, unos 6, 7 profesionales al año. Entonces el colegio para juramentar tenía que esperar un poquito de tiempo para hacer un poquito de grupo. Ahora, por supuesto, no tiene que esperar nada. Ahorita un mes y ya hay un grupo bastante vasto. Entonces son 6 meses a partir de la graduación, a partir del acto de graduación. Si no se lleva a cabo la colegiación, si es una multa de 1000 quetzales, más el pago de la colegiación como tal. Ahorita, si no estoy mal, el colegio de abogados, el pago de gastos para la colegiación va casi por los 3000 quetzales. O sea, por ahí van los gastos que le pagan, que les cobran colegiatura, les cobran un PIN, les cobran un carnet, les cobran un evento, les cobran esto, les cobran lo otro. Un congreso que la verdad es que no se mira, pero se lo cobran.
pero la multa es de 1000 quetzales. Y otra cuestión es que el colegio únicamente podría juramentar con su título facultativo, pero en la San Carlos, pues, a usted en 6 meses no le van a dar el título. Entonces la San Carlos tiene una dispensa donde usted se puede juramentar de la San Carlos sin necesidad del título, solo con el acta de graduación, que a veces les ha pasado a algunos profesionales que por estar esperando el título nunca se juramenten, y cuando se van a juramentar les colocan una multa de 1000 quetzales más los otros gastos, que es bastante alto. Por eso a veces es mejor preguntar que quedarse en lo que uno supuestamente sabe. ¿Alguien trajo el código de notariado? Miren, el año pasado para mí era un logro que trajeran lapicero a la clase. Así que cualquier compañero me puede leer el artículo 2, por favor. Pero solo una cuestión. Nos vamos en numeral en numeral. Entonces solo me leen el primer numeral. Cualquier persona. Muchas gracias. Entonces, como primer requisito de todo este sistema notarial, lo primero que le dice la ley es que usted tiene que ser guatemalteco natural. Circunstancia un poco cuestionable si nos vamos al 146 constitucional. ¿Alguien trajo la Constitución? ¿Me puede leer el 146? Naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Muchas gracias. Entonces, si nos vamos a ese artículo que habla de los guatemaltecos naturalizados, habla que tienen los mismos derechos que los guatemaltecos de origen, salvo las limitaciones que establezca la propia Constitución. Entonces, rango constitucional, ¿cuál tiene mayor jerarquía? ¿La Constitución o un código de notariado? La Constitución. Entonces, ese primer aspecto del código de notariado se podría superar mediante una inconstitucionalidad en caso concreto. Si el colegio no lo quisiera juramentar, por si aquí hay algún extranjero, sí podría ejercer el notariado de acuerdo con la Constitución. No tendría que ser guatemalteco natural, como establece el Código Notariado, que es del 46, entró en vigencia el 47. Mayor de edad, pues ahí no tengo que explicarles mayor cosa. Del estado seglar, es decir, que no sea ministro de culto, no sea algún sacerdote, algún pastor. Sin embargo, sí hay casos donde ministros de culto ejercen el notariado. Yo tengo un caso muy conocido, muy amable, licenciado, la verdad. Pero el problema es que todos los miembros de su congregación pues acuden a él y los podría manipular. Es decir, al final la gente toma mucha importancia a su líder religioso. Entonces da pie a que los pueda manipular. Da pie a que le puedan dar algún bien en propiedad, da pie a muchos temas que ya dejan la imparcialidad. Por eso es que lo prohíbe. Domiciliado en la República de Guatemala, salvo lo regulado en el inciso 2 del numeral del artículo 6. Miren, eso de domiciliado en la República de Guatemala es algo que en realidad es un poquito mentira. Si usted se gradúa en la República de Guatemala como notario, abogado y notario, y se va a otro país y sigue pagando las colegiaturas, usted sí puede ejercer el notariado en ese país. Por supuesto, de documentos que vengan a Guatemala. Hay muchos notarios que su forma de vida es esa. Viven en Estados Unidos o se van 2 meses a Estados Unidos
Ahí van con algún grupo de guatemaltecos y ahí empiezan a autorizar contratos. Se van un mes, 2 meses. Cuando terminan de autorizar, se vienen al país y empiezan a hacer los pasos para que esos documentos puedan tener efecto jurídico en Guatemala, que es la protocolización, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, que esté domiciliado en la República de Guatemala no es necesariamente obligatorio. Que tenga al día la colegiación, sí. Entonces, ustedes puede ser que se gradúen aquí, tengan un familiar en Estados Unidos, se quieran ir para allá, vivan allá y allá autoricen contratos. Y si se dan cuenta, pues hay mucha población guatemalteca en Estados Unidos. Vamos a ver numeral 2, por favor. Muchas gracias. O sea, ustedes pueden haber obtenido el título de cualquier universidad del país que tenga dentro de su estudio la carrera de Ciencias Jurídicas, Sociales, Abogado y Notario. O el nombre que le denomine la universidad, porque no todas le llaman Ciencias Jurídicas y Sociales, algunas le dicen Derecho o otros temas legales. O la incorporación de acuerdo con la ley. ¿Quién es la única universidad que tiene la facultad para incorporar a un profesional extranjero? San Carlos, 87 de la Constitución Política de Guatemala. Después nos vamos al numeral 3, pero quiero hacer hincapié ahí que pasa de una vez al registro de su título. Sin embargo, hay un paso previo que no señala el código de notariado. ¿Me podrían decir cuál consideran ustedes que es? ¿Pero en dónde? La colegiación profesional. Ustedes antes de registrar cualquier título en la corte tienen que haberse colegiado. Si ustedes no llevan a cabo una colegiación, no se pueden juramentar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien me puede leer el numeral 3, por favor? Muchas gracias. Entonces, ustedes llevan a cabo la colegiación, después se juramentan en la Corte Suprema de Justicia. Y hasta ese momento ustedes están ya hábiles para poder ejercer el notariado. Numeral 4. Por favor, alguien que lo pueda leer. Ser de notoria honradez. O sea, creo que de todos los requisitos es el requisito más abstracto, porque ¿cómo se demuestra ser de notoria honradez? Generalmente lo que se utiliza son antecedentes penales. ¿Qué nos dicen los antecedentes penales? Miren, son temas de notariado, de derecho básicos. Que no han sido condenados. Porque juzgados sí pudieron haber sido, pero puede ser que los declararon inocentes. Pero que no han sido condenados por algún delito. Eso es de ser de notoria honradez. ¿Ustedes creen que presentar antecedentes penales que no tengan ningún antecedente demuestra su honradez? No. Entonces también viene, por lo menos el colegio pide también unas declaraciones para hacer constar esa buena conducta. Pero miren, es muy complicado demostrar fehacientemente que alguien es honrado. Entonces tenemos que confiar en los profesionales del derecho. Y la última, que eso está más en las diapositivas, se le asigna una clave al notario. No sé si algún profesor de notariado, los que ya están recibiendo notariado, les han mencionado el tema de la clave. Bien, lo que pasa es que uno cuando se lleva a cabo la colegiación tiene un número de colegiado. Como abogado, pues es lo que más se utiliza. Sin embargo, cuando ustedes están actuando como notarios y frente al Archivo General de Protocolos, lo que más se utiliza es una clave.
Entonces ustedes en todos los documentos que envían al archivo lo que colocan es la clave. Una clave que es correspondiente a su primer letra del apellido y a un número correlativo de las personas que tienen esa primera letra. Entonces si son apellido López, L- y el número correlativo de todas las personas que tienen la L como primer letra de su primer apellido. Y esa clave la tendrían que utilizar en todas sus actividades frente al archivo general de protocolo. Entonces nos vamos ya sabemos qué es lo que necesita el Estado de Guatemala para poderle conferir a usted esa función pública. Es algo sencillo lo que le está pidiendo. Se gradúa, registra su título, es honrado y usted ya puede ser notario. Si nos podemos ir al artículo 4, por favor. No pueden ejercer el notariado. Solo nos vamos en numeral igual, por favor. Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Disculpe, era el 3. Disculpe, el 3 numeral 1, por favor. Tienen impedimento para ejercer el notariado. Los civilmente incapaces. Civilmente incapaces. ¿Quién es civilmente incapaz? Los menores de edad y los declarados en estado de interdicción. Si no estoy mal, es como artículo 9 del Código Civil. 8. Los declarados en estado de interdicción. Es decir, que sus capacidades volitivas o mentales no son suficientes para poder actuar en nombre propio. Ellos no pueden actuar en nombre propio como los menores. Un menor de edad no puede actuar en nombre propio. Siempre necesita que alguien más lo represente. Y eso pasa con los declarados en estado de interdicción. Numeral 2, por favor. Los toxicómanos y ebrios habituales. Muchas gracias. ¿Les puedo hacer una pregunta honesta aquí? ¿Cuántos ebrios habituales tenemos acá? ¿Cuántos ebrios habituales tenemos en esta clase? Es decir, ninguno de ustedes podría ser notario. ¿Creen que la cosa es así? Miren, si fuera así, les aseguro que el 90% de los notarios no podrían ser notarios. Entonces, ¿cuál es el requisito extra que se pide ahí? Miren, que al igual que los que tienen algún tipo de discapacidad volitiva, mental, se necesita que un juez lo declare. Ustedes porque se ponen bolos cada viernes, cada sábado, cada domingo y de lunes a viernes otra vez, no significa que no puedan ser notarios. Lo que tendría que pasar es que un familiar de ustedes se dé cuenta que ustedes pasan todos los días bolitos y que ya no andan en sí, y le soliciten a un juez de familia que los declare en estado de interdicción también. O sea, los tienen que declarar en estado de interdicción por ser toxicómanos o por ser ebrios habituales. Si no hay declaración previa, aunque usted se la pase utilizando ciertas sustancias de Colombia o de donde provengan, usted va a poder seguir utilizando, poder seguir siendo notario. Numeral 3, por favor. Muchas gracias. Miren, compañeros, no hay asientos allá atrás. Ahorita sí ya no hay. Si es que son demasiados. Pero ahorita sí es que son, miren, son, si no estoy mal, 247 aquí.
247, entonces es imposible. Y este es el salón más grande, creo que hay. Los ciegos, sordos o mudos. Pero ojo, que les impidan el correcto desempeño de su función. O sea, si no les impide el correcto desempeño, pues podrían ser notarios. Nos vamos al siguiente numeral, el numeral 4, por favor. Hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes: falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra, o insolvencia fraudulenta, cohecho e infidelidad en la custodia de los documentos y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243, 244 y 288 del Código Penal. Muchas gracias. Esos artículos ya no corresponden a los delitos. O sea, son otros artículos. Si nos damos cuenta, en los primeros numerales, el numeral 1 y 2, es un juez. Generalmente son de familia los que determinan que usted ya no puede seguir ejerciendo el notariado. Él lo declara y eso sube a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, bueno, tiene este requisito y tiene este impedimento. Usted ya no puede ser notario. El numeral 4, ¿quién lo determina? Un juez de materia penal. Yo les diría un tribunal de sentencia, pero en nuestra actual legislación penal puede ser un juez de un tribunal de sentencia, un juez unipersonal de sentencia, puede ser un juez de primera instancia en un abreviado, una aceptación de cargos. Entonces, la respuesta sería un juez en materia penal, porque ya no solo un tribunal de sentencia es el que condena. Ahora, con el tema de la ley de aceptación de cargos, a veces inmediatamente terminada la primera declaración se lleva a cabo la aceptación de cargos, porque vienen algunos clientes que sí son culpables y se acogen rápidamente a la ley de aceptación de cargos. O sea, ya están más enterados los sindicados que los abogados de la ley de aceptación de cargos. Entonces, para las personas que son culpables, que han cometido algún hecho, la ley de aceptación de cargos es una forma muy buena de poder librarse de la prisión. Para la gente que no ha cometido ningún hecho, pero hay una investigación, puede ser un martirio, porque se le va orillando a llevar a cabo una aceptación de cargos. Se le dicta una prisión preventiva y se le va presionando a que acepte cargos, porque así va a salir más fácil de prisión, lamentablemente. Entonces, todas esas personas que han sido condenadas por temas de falsedad, una falsedad ideológica, una falsedad material, ya no pueden ejercer el notariado por el momento que estén cumpliendo la pena o por el momento que no estén rehabilitados como tal. Porque recuérdense que la prisión en Guatemala tiene la función de ser rehabilitadora y readaptador del reo. No es un castigo, es una forma de rehabilitarlo, readaptarlo y decirle, bueno, usted ya se curó, vaya a la sociedad porque usted ya está apto para poder convivir con todas las personas de un pueblo en específico. Que se cumplan los fines de la pena ya es otro tema. Que hay una reinserción, una readaptación, es mentira, la verdad. Generalmente se van a aprender más mañas de las que usted ya tenía antes de entrar a prisión, no al revés. Y sobre todo pasa en aquellos delitos que son de la ley Pina, menores. O sea, los menores ahí aprenden como no tienen idea. Entonces, todas las personas que hayan cometido un delito, como puede ser falsedad ideológica, falsedad material, o algunos delitos contra ¿qué es esto? Delito contra el Estado civil, también también tienen esa imposibilidad de poder ejercer el notariado. Una falsedad ideológica, es decir, hacer constar hechos en un documento que ustedes autorizaron que no están sucediendo, que no sucedieron.
ustedes están haciendo constar que una persona está viva en un acta cuando esa persona tiene como 20 años de que falleció. Falsedad ideológica. O vienen ustedes y crean un documento que en realidad nunca tampoco se creó. Hay gente que hace compraventas del año 2007 porque encuentran papel protocolo de ese año, encuentran timbres y crean un documento que es completamente falso, falsedad material, y los condenan y después ya no pueden ejercer el derecho notarial hasta que sean rehabilitados. ¿Quién los rehabilita? La Corte Suprema de Justicia, en un procedimiento que es bastante largo. Nos vamos con el artículo 4. No pueden ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso cuarto del artículo anterior. Miren, ese auto de prisión, en realidad pues ahora hay un auto de procesamiento y está la prisión preventiva. Muchos tienen el criterio que lo que se refiere actualmente ese numeral es a un auto de procesamiento y no al de prisión preventiva. Y tiene lógica en cierto sentido, porque si usted está en prisión preventiva, pues se entiende que no va a poder ejercer el notariado. En cambio, con un auto de procesamiento, con una medida sustitutiva, usted sí podría estar trabajando como notario. Entonces, para muchos el criterio es que lo que habla este artículo, a la luz de la actualidad, es de un auto de procesamiento. Lo que es un poquito cuestionable, porque un auto de procesamiento lo único que dice es que hay indicios racionales de que usted pudo haber participado, pero no lo está declarando culpable. Solo dice, bueno, hay indicios de los cuales se necesita llevar a cabo una investigación más profunda y determinar si lo sometemos o no a un juicio, pero no lo están declarando culpable. Entonces es un poquito cuestionable, porque se está vulnerando un poco el principio de inocencia, porque no ha sido declarado culpable. Sin embargo, Guatemala tiene la mala costumbre que haber sido ligado a proceso ya es que usted ha sido culpable. Bueno, en realidad a veces ni siquiera ser ligado a proceso, a veces tener una denuncia ya significa que usted es culpable. Cuénteme. Pues ese es el fin, ¿verdad? Pero imagínense que usted sea ligado a proceso y es declarado inocente. Sí, tiene que rehabilitarse. O sea, el problema es ese, que le genera rehabilitarse como tal. Pero sí, lamentablemente la ley pues tiene que ser a veces dura. Y sobre todo en el ejercicio del notariado. Vamos con el numeral 2, por favor. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. ¿Quiénes desempeñan cargos públicos que llevan aneja jurisdicción? Jueces, magistrados. Ellos no pueden ejercer el notariado. Más adelante, creo que es el artículo 6, es el que menciona que los jueces sí pueden ejercer el notariado. Sin embargo, actualmente no pueden. Primero porque hay un montón de notarios, y segundo porque la propia ley que los rige a ellos se los prohíbe expresamente. Numeral 3, por favor. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio, y el presidente del Congreso de la República. Muchas gracias. Si se dieron cuenta, ¿quién falta ahí de los funcionarios públicos? Diputados. A excepción del presidente del Congreso, los diputados sí pueden ejercer el notariado. Igual pueden ser abogados.
Lo que pasa es que recuérdense que los diputados en realidad no tienen un trabajo como tal. O sea, ellos sesionan, ni llegan a sesionar, pero ese es, o sea, no tienen un trabajo como tal, no tienen un horario específico. Ellos solo llevan a cabo sesiones, muy parecido a lo que hacen los síndicos y concejales en un consejo municipal. No es su trabajo como tal. Por eso ellos en realidad son dignatarios de la nación. Son representantes del pueblo. Y miren, yo me acuerdo que muchas veces me topaba a un diputado, a veces en los tribunales, que tal vez alguno de ustedes lo debe ubicar, los que están más en conocimiento de la actualidad del país. Hay personas aquí que creo que nunca en su vida han visto una noticia. Y si les pregunto quién es el presidente del Congreso, Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil, si no estoy mal también del DEIC anteriormente. Entonces me topaba este diputado, pero no es de una legislatura actual, es de una legislatura pasada, que ustedes tal vez lo ubican, que es un diputado algo grande, bastante grande, que se ponía su moñita aquí en el licenciado Beltranena. A él muchas veces se lo encontraba uno en los tribunales, que no es santo de mi devoción, la verdad, pero sí es muy... O sea, se nota que es una persona que ha leído mucho. O sea, una cosa es lo que puede aparentar y otra cosa es él en el ejercicio profesional. Nos vamos al numeral 4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Los notarios que se encuentran en este caso podrán expedir los testimonios especiales atrasados con los requisitos que establece este código, a efecto de subsanar dicho impedimento. Muchas gracias. Entonces, miren, lo que pasa es que ustedes como notarios pueden firmar cualquier tipo de documento, pueden firmar una auténtica o pueden firmar un acta notarial. Pero para llevar un protocolo, que es un registro, se necesitan aperturar el protocolo, dar aviso al Archivo General de Protocolos y pagar para poder llevar un protocolo. El protocolo, por supuesto, es más responsabilidad que firmar un acta o que firmar una auténtica. Igual puede cometer el mismo delito firmando las dos cuestiones. Eso no importa. Pero el protocolo lleva más orden, lleva más responsabilidad, lleva más obligaciones. Porque al final usted lo que está llevando es un registro público. Es como que usted viniera a la municipalidad antes, que ahí se inscribían los nacimientos, y le dijera al alcalde: mire, señor alcalde, me da un libro de las actas de nacimiento y yo voy a ser el encargado de apuntar los nacimientos en mi pueblo. Con el protocolo pasa ciertamente lo mismo, que a usted le ceden ese protocolo para que usted pueda hacer constar los actos, pero ese protocolo no es suyo. El Estado se lo está facultando para que usted pueda ahí autorizar contratos. Una compraventa, una donación, un mandato, una sociedad, una garantía. Entonces, como a usted se lo están cediendo, usted tiene que reportar con la persona que se lo cede. Tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. Y es por eso que tiene ciertas obligaciones. Tiene que dar un testimonio, que es una copia del protocolo, de lo que autorizó. Si usted autorizó una compraventa, tiene que dar una copia al archivo de esa compraventa. Si usted no autorizó nada en un mes, en un trimestre, tiene que avisar al archivo que en ese trimestre no autorizó nada. ¿Qué pasa si usted deja de cumplir con esas obligaciones? Viene el archivo y publica un listado de los notarios que no han cumplido con sus obligaciones y lo inhabilita para el ejercicio de la profesión. Entonces usted, aunque esté graduado, aunque esté al día con sus colegiaturas,
aunque tenga registrado su título, si no cumple con esas obligaciones, ya no puede estar actuando como notario. Tiene que cumplir con las obligaciones para poder estar habilitado. Esas son las que mencionan el 3 y el 4. Sin embargo, hay otros casos que son más prácticos que también le pueden conllevar a usted una inhabilitación. Yo me acuerdo que tenía un colega que él autorizó, si no estoy mal, como 3 compraventas de armas de fuego. Las compraventas de armas de fuego se autorizan en escritura pública. Si usted no las autoriza en escritura pública, esa compraventa no tiene ninguna validez. Y además tiene que dar un aviso a la DGCAM, al DGCAM mejor dicho, de la autorización de la compraventa. Vino este colega y nunca dio el aviso, y si lo dio, perdió el aviso. Entonces viene el archivo, al siguiente año lo citó a este colega para que llevara los protocolos del año 2016, 2017, 2018. Porque necesitaba el archivo revisarlos. Porque el archivo también le revisa a usted el protocolo para ver si ha cumplido con las obligaciones. Por supuesto no se lo revisa cada año porque es imposible. Pero puede ser que a usted le toque la tómbola y se lo revisen. Entonces vino el colega y llevó los 3 protocolos, 2016, 7 y 8. Los empezó a revisar la notaria que estaba revisando el protocolo y se dio cuenta que no constaban los avisos. Sí constaban la compraventa del arma, pero no había el aviso en los 3 protocolos. Dio parte a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le da audiencia, porque recuerden que en Guatemala siempre le tendrían que dar audiencia ante cualquier procedimiento sancionatorio. Derecho de defensa, artículo 12 constitucional. Le dan derecho de defensa, pero ¿qué iba a defenderse si no tenían los avisos? Entonces 2016 ya existía ese incumplimiento. 2017 ya era la reincidencia. Y 2018 otra vez. Vino la corte y ya no lo sancionó con una simple amonestación, sino que lo suspendió. 2 meses en ejercicio profesional. 15 días lo suspendió esa vez. Vamos a ver, no, un mes. Un mes lo suspendió como notario. ¿Qué hizo este colega para poder volver a ejercer el notariado? Se rehabilitó. Tuvo que cumplir con avisos y además tuvo que solicitar la rehabilitación. Hizo un memorial solicitando la rehabilitación, lo presentó en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Y viene a la Corte Suprema de Justicia y lleva a cabo el procedimiento de rehabilitación. Como es un procedimiento que no existe, le dio audiencia, si no estoy mal, y resolvió. Cuénteme. ¿Qué sucede con los instrumentos públicos que llevaban en el momento de la inhabilitación? El documento sí tenía validez. No, la pregunta es con los documentos que él tiene en proceso. ¿Qué sucede con esos documentos? Es un daño para el cliente. Quedan sin validez. Quedan sin validez porque al momento que usted los intente registrar, no se va a poder. Sí, no tendría por qué tener validez. El problema de esto es que muchas veces los registros no están conectados. Entonces puede ser que algún registro sí le inscriba algún acto. Pero si viene otra persona y se da cuenta, puede ser que los impugne. Y se fregó al cliente. Cuéntenme. Si no soy mal, 8 o 15. 8. Y si no soy mal, es una multa de 1000 quetzales. 1000 quetzales. Mire, lo que pasa es que usted como notario empieza a redactar aquí y redactó el instrumento. Un testimonio es una copia de todo del instrumento, más una razón que dice que es el testimonio. Un aviso es una simple hoja que dice a usted aviso tal cosa. Una hojita simple.
No, solo el testimonio. El aviso se da únicamente trimestralmente, diciendo cuál fue el último instrumento que usted autorizó, o si usted cancela una escritura. Porque si la cancela no puede extender copia o testimonio, porque eso nunca nació en la vía jurídica. Entonces, van los testimonios. Los testimonios. Lo que pasa es que si nosotros vamos a la 37, si no estoy mal, ahí habla de testimonios y habla de avisos. Entonces el notario puede ser que dé aviso o puede ser que dé testimonio. Si lo que quiere hacer es inscribir un contrato, va a dar testimonio. Si lo que quiere hacer es comunicarle al archivo que autorizó tal escritura, es un testimonio. Ahora, si el notario la obligación es avisar cuál fue la última, porque lo único que dice es la última, o si no autorizó, ahí sí es un aviso. Pero el aviso es una hoja simple, una simple hojita dirigida, actualmente ahora es director del archivo, antes era directora, tardó como 20 años ahí la directora, ahora es director. Si no estoy mal, es un licenciado de apellido España, pero no me acuerdo la verdad del nombre. Pero por supuesto es un notario ya bastante experimentado. Entonces, como yo les decía, en el tema de la compraventa de armas, viene mi colega, lo inhabilitaron, presenté el memorial simple, lo inhabilitaron un mes. El procedimiento para habilitarlo duró como 7 meses. Pero lo bueno es que él se dedicaba más a la abogacía, porque el notariado se moría de hambre. Se dedicaba a la abogacía más que todo. Pero imagínense pasar 6, 7 meses por haber incumplido una obligación. Y aún así, cuando le llegó la resolución de la corte, tuvo que todavía procurar esto porque en el archivo no tenían todavía la comunicación de la corte. Entonces iba al archivo y le decían, mire, usted todavía no está habilitado. Entonces duró bastante tiempo por haber incumplido con una obligación. Órganos que pueden decretar la inhabilitación. Órganos que pueden dictar la inhabilitación. Si nos vamos al artículo 98 del Código de Notariado, el primero de esos órganos es la Corte Suprema de Justicia. 98 del Código de Notariado. Recuérdense que ustedes como notarios responden, a fin de cuentas, con la Corte Suprema de Justicia. Ella es la que les está habilitando. Por eso muchas veces se dice que es un funcionario público. Cuestión que no es cierta, es un profesional que ejerce una función pública. El 98 nos regula que la Corte Suprema de Justicia nos puede inhabilitar. Si llega a conocimiento de ella que ustedes están declarados en estado de interdicción, que son ebrios habituales, toxicómanos, que han cumplido con obligaciones, ahí la Corte Suprema viene, le da audiencia y de esa audiencia pues después va a resolver si le inhabilita o no. Generalmente para que lo inhabiliten tiene que haber una reincidencia o haber sido declarado en estado de interdicción. También tenemos al Tribunal de Honor del Colegio Profesional. Que generalmente la inhabilitación que va a practicar el Tribunal de Honor no es una inhabilitación permanente, es una máximo 2 años. Pero miren, para que el Tribunal de Honor lo inhabilite a usted es que o cometió
un gran error o porque le cae mal a alguien. Porque de lo contrario, el Tribunal de Honor presenta la denuncia y se pasa 20 años y nunca le dan trámite a la denuncia. Para que sea una inhabilitación permanente, pues tiene que declarar el Tribunal de Honor, tiene que ir después a la Asamblea General y después los colegios profesionales. Es decir, es un procedimiento mucho más complejo para que ustedes lo suspendan totalmente de sus funciones notariales. No es solo así. Y el otro sería los tribunales del país. ¿Cómo lo va a suspender un tribunal del país? Aquí hablamos penales, por supuesto. Recuérdense que en penal, cuando hablamos de las penas, hay penas principales y penas accesorias. Las principales creo que arresto, prisión, multa y pena de muerte, que ya no es aplicable, pero ahí está. Y las accesorias, hay publicaciones de sentencia, inhabilitaciones. Entonces, por una pena accesoria, el tribunal lo puede inhabilitar de ejercer la profesión. Yo siempre cuento un caso, no sé si lo conté aquí o en la sección B. Pues es que el caso uno lo cuenta y piensa que es mentira, pero sí fue verdad. De una colega que trabajaba en una municipalidad del país. El alcalde de la municipalidad como que la trataba muy bien. Ella malinterpretó el buen trato del alcalde. Vino, divorció al alcalde y se casó con él. Todo esto sin que el alcalde supiera. Todo esto sin que el alcalde supiera. Entonces, imagínense al señor alcalde explicándole a su esposa que ya estaba divorciada. O sea, el primer reto del señor alcalde fue sobrevivir a la esposa. Habiendo sobrevivido a la esposa, ya pudo tomar acciones legales contra la colega. Entonces viene, se casó con él, por supuesto el tribunal de sentencia la condenó. Hace mucho la fui a visitar yo a donde está guardando prisión y uno se da cuenta por qué cometió el hecho. Bien, tuve que bloquear al contacto. Entonces a ella por supuesto la inhabilitaron para ejercer derechos ciudadanos, que es lo que conlleva una condena de prisión, pero también la inhabilitaron para poder ejercer derechos, para poder ejercer la profesión. Abogacía, notariado. Y cómo no, si lo que hizo ya se imaginan, que uno cuenta la historia y piensa que es mentira, pero sí sucedió. Cuente. No, ahí el tribunal es el que suspende. Entonces ahí el tribunal puede determinar que la suspensión es durante toda la condena. Porque es un tribunal de sentencia, un juez unipersonal o el juez de primera instancia. Entonces ahí el tribunal es el que determina cuánto tiempo va a estar suspendida. Generalmente es el mismo plazo de la condena corporal. Porque puede ser que ella salga antes de cumplir la condena corporal en una... Cuéntame. La audiencia. Mire, lo de divorciar a una persona, créame que es lo menos complicado que se va a encontrar en la práctica. Puede demandar un ordinario, ahora es oral, se va rebelde la persona y ahí se fue el proceso. O sea, hay formas de hacerlo. Yo aquí en civil da clase el licenciado Juan Pablo Ceseña.
El licenciado Ceseña es juez de primera instancia de familia, con la competencia específica para divorcios por mutuo consentimiento. Él me estaba comentando que la vez pasada le presentaron a una persona que no era la que se iba a divorciar. Y ellos sí se dieron cuenta. Entonces certificaron lo conducente. Pero este caso que le digo sucedió en San Marcos. Entonces, la verdad es que no le podría decir qué fue específicamente lo que hizo la persona, pero mediante estas tranzas sí es posible. Sí, no, es que ella fue, o sea, ella no crea que actuó de buena fe. O sea, de lo que empezó a hacer, todo es delictivo. Todo lo que hizo fue delictivo. Me acuerdo también un cliente que lo divorciaron como en un mes, allá en Quetzaltenango. Anularon el matrimonio, un procedimiento ordinario de anulabilidad de matrimonio. Un mes para divorciarlo. ¿Ustedes creen que ese procedimiento fue legal? No. Sí, miren, si bien les va un ordinario, unos 5 meses, pero si bien les va. Si la persona se allana, ahora que no es ordinario, ahora es un juicio oral, por causal determinada. Entonces ahora posiblemente sea más fácil, pero un ordinario, como lo era antes, no. Sobre todo si los juzgados ordenaban un estudio socioeconómico cuando hay pensiones. Miren, solo para notificar a una persona, ¿cómo cuesta? Notificar, aunque no lo crean, es de las cosas más complicadas que hay dentro de un proceso. Porque la gente es pilas para evadir una notificación. Las devuelven, dicen que no están, se cambian de casa, se van del país. Y si no notifican, ese proceso se queda ahí, paralizado, aunque le hayan dado trámite. Entonces, como les decía, la inhabilitaron durante todo el tiempo de condena. La condena, no condena corporal, como les decía, porque puede ser que la persona salga bajo algún beneficio antes de cumplir toda la pena corporal, pero no puede ser rehabilitada hasta cumplir la totalidad de la pena. Y hasta el momento que ha cumplido la totalidad de la pena, es que puede acceder a la rehabilitación. ¿Alguna pregunta respecto a casamientos o divorcios express? Cuénteme. ¿Sí? Pero como 18, si no estoy mal. Y yo creo que si ella se hubiera hecho un análisis psicológico, hasta que incluso no le hubieran dado ninguna pena. Sí, porque si no estoy mal, esta misma colega le mandó a disparar a otra anteriormente. No, sí, algunos son muy intensos para querer, para amar, así que ojo con los abogados y con las abogadas. Vamos con el artículo 104, por favor. Por favor, 104. Tienen sido nominados del artículo 3 de esta ley podrán ser realizados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que quieren clasificación siguiente. Primero, si hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena de sentencia. Segundo, que durante el tiempo de la condena de 2 años más a que se refiere el título anterior, hubieran observado buena conducta. Tercero, que no hubiese reincidencia individual Muchas gracias. Vieron que, si se dan cuenta, en todo está metida la Universidad de San Carlos de Guatemala.
que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. Y estos 2 años tienen lógica porque recuérdense que ustedes, después de haber cumplido una sentencia, pueden acceder a una rehabilitación, pero de antecedentes penales. Si a ustedes los condenan, cumplen la pena total de prisión, cumplen también con haber hecho la reparación digna, haber pagado costas, ustedes pueden solicitar ante un juez de ejecución que les rehabilite el antecedente. Es decir, cuando ustedes miren un antecedente de una persona, antecedente penal, y no le aparezca ningún antecedente, en realidad no saben a ciencia cierta si nunca cometió un delito. Lo que saben es que está rehabilitado o no, o nunca cometió un delito. La rehabilitación de antecedentes penales en ejecución son procesos a veces mínimo 6-7 meses por la carga que tiene el juzgado de ejecución, que anteriormente solo eran 2, el de Guatemala, el de Quetzaltenango. Ahora se creó también, bueno, después fue el de Chiquimula, y ahora, si no estoy mal, está uno en Escuintla. Que ese tipo de juzgados son los que miran temas de cumplimiento de condenas de tipo penal. Que durante el tiempo de la condena y los 2 años más hubiera observado buena conducta, es decir, que no haya cometido otro delito. Que no hubiera reincidencia y que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior de nuestra alma mater. Que yo creo que lo más complicado para conseguir de todos estos requisitos va a ser el último. Porque imagínense en cuánto tiempo le va a emitir a usted el Consejo Superior ese dictamen. Hay que hacer la solicitud, hay que ver que lo agenden en el Consejo, hay que ver que el Consejo nombre a alguien para elaborar el dictamen, hay que elevar después ese dictamen para que lo evalúe el Consejo y hay que ver que el Consejo lo apruebe. Y estamos hablando de un consejo compuesto por decanos, compuesto por representantes estudiantiles, profesionales y por un rector. Estamos hablando de un cuerpo colegiado bastante extenso. Sí saben cómo funciona el consejo, ¿verdad? Más o menos. Miren, ustedes vieron las elecciones de Estados Unidos, esta vez con las últimas. Bueno, y también este lunes también son las elecciones estudiantiles, donde ustedes eligen el cuerpo estudiantil. No eligen al decano como tal, eligen a un grupo de estudiantes que son los encargados de elegir al decano. Entonces la máxima autoridad en la universidad pues es el Consejo Superior Universitario. Se conforma por un rector, se conforma por los decanos de las facultades que existen, se conforma por un representante estudiantil equivalente a esos decanos y un representante profesional también equivalente a esos decanos. Es decir, si existen, ¿cuántas facultades tenemos actualmente? 12, no sé si es 12 o 14 por ahí, no estoy seguro. La cuestión es que si hay 12 facultades, hay 12 decanos, 12 estudiantes, 12 profesionales, más un rector. Ellos toman las decisiones dentro de nuestra facultad y dentro de la propia universidad. Y el 10 de marzo, que es el lunes, ustedes también van a elegir al cuerpo estudiantil para que ellos elijan al representante de nuestra facultad, que es el decano de nuestra facultad. Entonces el 10, si no soy mal, es en el Parque de la Industria, así que los que puedan ir, pues es bueno siempre ejercer nuestro derecho de voto independientemente de su forma de votar, pero es bueno siempre elegir y que no elijan por uno. Creo que el lunes tampoco hay clases, si no estoy mal, así que tienen la oportunidad de ir a votar y espero que vayan a votar.
Que miren, nosotros en profesionales fuimos a votar y hay unas colas terribles para ir a votar. Pero aún así, pues vamos a ejercer nuestro voto. Bueno, generalmente siempre se ha votado aquí en la facultad. No sé cuál es el razonamiento de la facultad para poder llevarlo a cabo en el Parque de la Industria. No, por parqueo no creo que sea, porque aquí hay suficiente parqueo. A veces se hace más que todo para evitar que hayan acontecimientos. Porque si se dieron cuenta, hace como 2 semanas hubieron elecciones del sindicato de la universidad. La cuestión es que terminó un motorista robándose una urna y siendo golpeado por las personas que estaban votando. Entonces a veces muchas veces para evitar ese tipo de conflictos, que lamentablemente la facultad sí tiende a dar ese tipo de conflictos. Si no, recuerden si ustedes cuando iniciamos clases hace como 2 años, que incluso con un escritorio creo que se golpeó a un compañero por allá. Y para los que vinieron hoy, el S7 estaba cerrado, el parqueo del S7. Entonces muchas veces es para evitar estos conflictos, que si bien son de un 1% de los estudiantes, porque la mayoría de estudiantes, por lo menos en clínicas, muchos de ustedes son trabajadores, la mayoría tienen que trabajar, vienen a estudiar de noche. Ustedes, de verdad que muchos de los que trabajan hacen un gran esfuerzo para venir a clases. Entonces generalmente no se prestan para ese tipo de acontecimientos. Entonces yo me imagino que va más por ese lado, porque en parqueos y en espacio no puede ser. Es más por este tema de los conflictos. Porque créanme que para las votaciones es mejor hacerlo aquí, porque da más facilidad al estudiante. Pero hay factores externos que obligan a llevarlos en otro lado. Miren, de verdad aquí la mayoría trabaja, ¿verdad? Sí, la mayoría trabaja. Miren, para los que no... Miren, para los que tienen ese privilegio de no estar trabajando y de poder llevar a cabo otras actividades, yo les recomiendo que además de una clínica lleven alguna pasantía, porque los que están trabajando pues no tienen de otro y a veces trabajan en lo mismo, entonces les va ayudando un poco. Pero las pasantías no solo ayudan para aprender algo de la carrera, porque a veces no se va a aprender nada en las pasantías, solo a coser expedientes, pero sí les ayudan a esto, a hablar con la gente, a tener un trato, a atender personas, porque eso ayuda mucho. Recuerden que ustedes van a ser abogados y a veces se les pregunta algo y se ponen nerviosos, se quedan callados, se ponen a temblar, y no puede ser que un abogado se quede así. Y el notario, pese a que todo va a ser escrito, la mayoría escrito, también tiene que hablar con el cliente. Imagínense que llegue el cliente con ustedes y ustedes con la cabeza así, y les pregunte, mire, Lee, esto, y ustedes ya van a ser, primero Dios, abogados. Así que, por favor, los que no tienen esa oportunidad, los que tienen la oportunidad, mejor dicho, de poder llevar una pasantía, yo les recomiendo, lleven la pasantía, les va a ayudar mucho. Es cultivar su ejercicio profesional. Ahora los que están trabajando pues no les queda de otra, a veces son padres de familia, tienen más obligaciones que no pueden quitarse esa obligación, y hay formas de suplirlo. Pero los que tienen la oportunidad de poder llevar pasantías, llévenla, les va a ayudar bastante. Porque si yo le pregunto a alguno de ustedes algo del tema, ¿será que me contestan con seguridad? ¿Algún compañero o compañera que está ahí con la cabeza un poquito agachada? Entonces, por favor, tienen que aprender a hablar.
Y yo no les digo que sean casacas, porque la verdad es que la gente se da cuenta cuando usted le está hablando mentiras. Hay gente que le gusta que le hablen mentiras, eso es diferente. Hay gente que está más contenta de que usted le meta un montón de casacas. Mire, yo fui al registro esta semana y estaba una señora preguntándole a alguien del registro que cuánto tiempo, registro general de la propiedad, que cuánto tiempo se llevaba para inscribir una escritura. Y el operador le dice, mira, pues un mes, 15 días, 20 días. Y la señora le dice, es que mi abogado ya lleva 6 años con la escritura. 6 años con una escritura. Miren, si ustedes como notarios al final no saben hacer algo, pregunten. Preguntando se aprende también. No tengan miedo de preguntar. Ahora, si definitivamente no lo van a hacer, es mejor decir, miren, vaya con otro profesional porque yo no tengo la capacidad. Porque después dejan en mal nuestra profesión. Entonces, vamos ya culminando el tema de hoy. La verdad es que yo creo que fue bastante contenido. Y tampoco les puedo mantener la atención tanto tiempo. O sea, ustedes ahorita ya están pensando en saber que en el novio, en la novia, en lo que sea. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos el siguiente sábado. Ronald salió corriendo para Ronald salió corriendo para que depende si está en la intención forma. Gracias. Gracias, Luis. Sí, es mío. Sí, cabal, ya se me está olvidando. Gracias. ¿Estás durmiendo?